preparando ya lo que es la primavera. Justo entrando un chalet de estas características, pareado con el vecino, con su piscina propia, y vamos a la terraza exterior, donde podremos disfrutar también de nuestro querido Rosco. Y continuamos. Pena que el día haya salido hoy un poco nublado, sin embargo, como podéis apreciar, todo con hormigón impreso, las fosas sépticas bien cerca de la puerta, con acceso al garaje. Y vamos para adentro. Tenemos en planta baja el comedor bien recogido, aunque si alguien quiere siempre podría quitar ese tabique, con una habitación también sin necesidad de subir escaleras, que a día de hoy con los muebles que tiene está bastante cargada, lógicamente con una cama quedaría bastante más despejada, aprovechando los espacios. Y como bien hablamos de aprovechar espacios, ¿por qué no debajo del hueco de la escalera? No enciendo la luz por privacidad. Y con acceso al cuarto de baño. Y si lo queremos utilizar, un garaje propio con acceso directo a la vivienda. Vamos para allá. Por supuesto, si tenemos la barbacoa afuera, aquí lo que tenemos es una cocina, como podéis ver, completa, con el propio acceso a la misma terraza. Y si os parece bien, me acompañáis arriba. Que nos da a 3 habitaciones y empezamos por la primera, con su buen armario empotrado con puertas correderas y un pequeño detalle que apreciaremos después, que es con un acceso a una terraza que da también a la habitación de matrimonio con unas vistas espectaculares. Además tenemos el baño con bañera que nutre las 3 habitaciones. Y como no, la otra habitación. Venid, tenemos una habitación de matrimonio y casi se puede bailar. Con un armario con puertas correderas de 3 puertas y el mismo acceso a la terraza y la comodidad de su baño en suite, también con bañera.